Amigos, estamos de vuelta aquí en Jueves de Contenido, Jueves de Cultura. Oye, como se va el tiempo en temas no planificados, a veces son interesantísimos, la verdad. Nuestra invitada es especial, la arquitecta Mónica Gutiérrez Fiallo, que actualmente, porque tú has hecho muchas cosas en la vida, es la directora del Museo de las Atarazanas Reales, y yo diría que en cierto sentido del Museo de la Familia. No, en cierto sentido no del todo, porque bastante trabajo. Cobrando un solo sueldo, ¿verdad? Sí, Eso claro, está bien, eso está muy bien. Por supuesto que bueno. Mónica, la verdad que sí. disfruté muchísimo ese segmento, así como dicen ustedes, sin planificación. Esa interacción en ustedes es fantástico, los felicito. Muy bueno. Bueno, el gestor cultural, porque yo lo que hago es preguntar. Sí, pero hay que ser un buen entrevistador. ¿Qué es el Museo de la Familia? Bueno, mira, del siglo XIX. Del siglo XIX. Son dos museos, déjame aclarar eso. El Museo del Mar, que ahorita hablaremos de él, y el Museo de la Familia del siglo XIX, es la antigua Casa del Tostado. Yo creo que todos recordamos, principalmente los que pasamos de 40 años, que cuando uno era pequeño, los papás, por lo menos papi, que es un apasionado de la historia, nos llevaba a la zona colonial y nos decía, esta es el Alcázar, esta es la Casa de Tostado, esta es la Casa de la Moneda, el Palacio con consistorial y demás. Y la verdad es que todo el mundo conoce lo que es la Casa de Tostado, sin embargo, y me preocupa un poco, no todo el mundo conoce que ese museo en el 1972 se declaró como la edificación que alberga el museo. No, es que este es el mar, este es el que vamos a hablar luego. Tendrían que comenzar de atrás para adelante. Ahora tenemos aquí, este es el Museo de las Atarazanas Reales. Tendrían que comenzar de atrás para adelante en las, por favor si lo pueden poner. De las últimas, de atrás para adelante, simplemente comienzas. Bueno, pues la cuestión es que el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX está en una edificación del siglo XVI, que es la Casa de Tostado, que fueron de las primeras residencias de lujo en aquella época, y yo creo que todavía, si ese es el patio, lo estamos remozando. Fíjense que ahí se ve una fuente, aunque fue de construcción posterior, esta fuente, que es ya cuando fue Museo de la Familia Dominicana en el 72, pero el patio es bellísimo, es bellísimo. Este patio alcanzaba hasta el mar en aquella época, porque las viviendas de personas acomodadas pues eran hasta el mar. Ahí se dice que las señoras que no salían como ahora nosotros a la calle tan frecuentemente, esperaban a los maridos cuando venían en los barcos y demás. Pues la cuestión es que el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX fue un encargo del presidente Balaguer en aquel momento a la arquitecta María Cristina de Carías, y él dijo que quería concluir lo que era la época colonial y comenzar con la época republicana. Sabemos todos que el Alcázar de Colón pues tiene todo lo que es la primera época y el virreinato y todo esto. Después tenemos el Museo de las Casas Reales, que también es el que le sigue en tiempo, en orden cronológico, y cerraríamos la época colonial en el Museo de la Familia Dominicana, que abarca el siglo XIX, que es uno de los siglos, por no decir el que más, porque fue donde se fundó lo que es hoy la República Dominicana, y tuvimos muchísimas influencias. Bueno, sabemos de Haití, que tuvimos todas las invasiones, todas no, pero tuvimos 3 invasiones antes de la Declaración de Independencia y 4 posterior. Fuimos invadidos también, bueno, tuvimos de nuevo, pasamos a ser república y luego la anexión. También tuvimos las invasiones inglesas, tuvimos invasiones incluso de filibusteros y todos los piratas del Caribe. De manera que fue un siglo muy rico en lo que fue nuestra identidad. Y este museo, pues si lo pueden ir poniendo, algunas de las piezas, recrea lo que es el hogar de una familia acomodada del siglo XIX. Yo siempre le he dicho, incluso se lo he comentado a Gamal como viceministro, a la ministra Carmen Heredia, que a mí me hubiese gustado si hubiéramos tenido el espacio en el patio como era antes, que llegaba al mar, pero ya no es así. Es un patio precioso, un patio español donde se pueden celebrar muchos eventos, pero que ya no es un patio
tan grande. Recrear también la familia que vamos a decir del pueblo, la familia del pueblo, porque esto es cuando ya hablamos del siglo XIX, cuando ya teníamos los muebles construidos en series del estilo victoriano que se hacían, por ejemplo, en las fábricas del Grand Rapids en Michigan, que ya la revolución industrial había pues dado esa facilidad a que el acomodado de clase media alta podía tener un mobiliario que en otra época era solamente para los reyes y personas muy, muy ricas, vamos a decir, o con mucho poder. Pues ya no, en el siglo XIX, en nuestra isla comienzan a llegar estos mobiliarios, la coqueta de la señorita, la coqueta de la esposa, un sombrerero, por ejemplo, y un paragüero que tenemos en la entrada en el Museo de la Familia. Y lo que yo siempre le digo a los muchachos, a los guías allá, que lo importante es no solamente la pieza en sí, sino que a través de estas piezas, de este mobiliario, el visitante y el dominicano pues va detrás de la historia de lo que es, por ejemplo, si hablamos de sombrerero, pues de la moda de los caballeros, que ya existía. Sí, ahora estas son unas lámparas, fíjense que todo esto que está aquí son piezas originales del siglo XIX, preciosas, si la pueden seguir pasando, de las que tenemos. Fíjense que estas estatuillas ya son muy características del siglo XIX también, y se hacían ya no solamente por la mano del artesano, sino que ya se hacían también en serie, y por eso pueden llegar a un precio mucho más económico a lo que son las familias. Estos tapiz que están de atrás se usaban mucho también en las casas y se ponían generalmente detrás de los cuadros y demás. El museo es lindísimo, lo estamos remozando, tenemos pensado abrir en 2 meses. Yo quiero antes de eso hacer una inauguración de la iluminación. Tenemos una iluminación, va a quedar muy linda. De hecho, yo tenía pensado poner luces animadas afuera, que por cierto es una sorpresa que pronto nos va a dar el Faro a Colón, que parece que eso va a quedar lindísimo. Pero también quisiera, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros... ¿Qué tenemos aquí, Mónica? Aquí tenemos las piezas, bueno, la de la izquierda es una plancha de hierro, de las que se usaban en los anafes. ¿Con carbón dentro? Con carbón, no, con carbón se calentaba en el anafe. Y a la derecha tenemos el famoso filtro, que son 2 partes con piedra caliza en el medio, se echaba el agua y salía filtrada. ¿Esto corresponde a qué época? Siglo XIX. Todo es siglo XIX, todo. Fíjense que tenemos ahí los bidones de leche también. En el XIX la segunda revolución industrial. Sí, por eso digo, este museo, el mobiliario de este museo y las costumbres están muy influenciados de la segunda revolución industrial. Fíjense los calderos aquí, esto es parte de la cocina, los muebles, este mueble también es inspirado en esta época, aunque la edificación es del siglo XVI. Excepto vamos a llamarle no la vasija, excepto déjeme la anterior, director. La anterior. Excepto el agua, ¿no? Pero el mueble, los fogones, los calderos siguen teniendo vigencia. Sí. Y de hecho el filtro, aunque no tiene vigencia, en muchas casas, incluyendo en la mía, pero por cierto no sé dónde ha ido a parar, había un filtro de esto que era de mis abuelos. Yo me imagino que ustedes conocen lo que es esta pieza de este filtro. Sí, pero muy pocos quedan. Sí, es porcelana, ¿no? Es porcelana. Eso se parece a lo poco que quedan de los radios Philips. Sí, que ya son joyas, reliquias. Sí, que son joyas. Ya son reliquias, sí. Transitor. Sí, a ver si nos pasan lo siguiente, porque quiero llegar también al museo. Eso sí es interesante. Sí, las sillas Tonet, estas que eran toda una reliquia y una gran comodidad. Pero ya no hay de esas. No, esta es original, son sillas giratorias que pues el que tenía su oficina en la casa. ¿De origen de qué región? ¿De qué? Bueno, estas son inglesas. Estas son inglesas que llegaron pues después de la... Y el estilo del escritorio es inglés. Sí, estos son inglesas. Esto está... Ahí nada más falta el bolígrafo, ¿cómo se llama? Sí, los de esa época. Sí. Los que se mojaban en la tinta. Exactamente. ¿Cómo se llamaban? Eran como plumas. Sí, pero plumas de las que se identificaban. Sí.
El museo es muy acogedor, es precioso. ¿Y Esto es muy importante. Es una de las piezas más, vamos a decir, alegóricas y vistosas que tenemos en el museo, y es la urna de Napoleón. Esta urna fue obsequiada por la viuda Chotin, que se las regaló, el gobierno francés se las regaló a Lilis y luego se dieron a Fabio Fiallo, y Fabio Fiallo, el poeta, se la vendió a los señores Chotin y ellos nos las donaron a nosotros. Una de las piezas más importantes. No recordaba eso porque son hace muchos años que estoy, pero si voy me encuentro con una obra así que era propiedad de Napoleón, me retrato. Claro. Señores, estamos hablando, que es la invitada que Gamal Michelén, el co-conductor, nos presenta, es Mónica Fiallo, ¿verdad? Gutiérrez Fiallo. Mónica Gutiérrez. Tú sabes que a veces Fiallo. digo Mónica Gutiérrez y la gente no sabe quién es, por eso tengo que poner siempre el Mónica Gutiérrez Fiallo. Mónica, el apellido del poeta también, sí, y Mónica de Federico Gutiérrez Fiallo. sí. Que es la directora de este museo, que como ustedes saben está en la zona colonial de la República, de la capital de la República Dominicana. Frente al bello parque Padre Villino. Sí, y esto es interesante que nosotros podamos recordarnos su ubicación. Ella, que lo termino de aprender hoy, dirige 2 museos. Sí, porque estoy en transición. Temporalmente. Lo que pasa es que yo hasta hace poco, era directora del Museo de la Familia Dominicana, que de hecho le vamos a agradecer al Banco de Reservas, quien nos está remozando este preciosísimo museo, esta edificación, y muy pronto vamos a abrir. Entonces yo, como gestora de este museo, voy a estar hasta la inauguración, de la próxima inauguración, y ya luego pues me voy a dedicar por completo al Museo de las Atarazanas Reales, MAR por sus siglas, Museo Atarazanas Reales, y MAR, que es lo que vemos allí. ¿Qué vemos allí? Piezas arqueológicas subacuáticas. Perdóname para yo volver a la ubicación. Sí. La Casa del Tostado está en la esquina Padre Villini, esquina Arzobispo Meriño. Que es lo mismo. Dos personajes del siglo XIX. Sí, vamos a decir, tiene el frente el parquecito. El parquecito. Tiene en la esquina el restaurante que se llama El Abríchola, bellísimo. La Bríchola, y tiene en el otro frente un parqueo. Y después está Casa de Teatro. Y después está Casa de Teatro. Entonces en esa esquina sigue estando la Casa del Tostado. Sí. Y el Museo de Casas Reales está allá. El Museo no de Casas Reales, de las Atarazanas Reales, que lo abreviamos MAR. Ese está en la Colón con Vicente, que es la que baja, la que decimos la calle de las Atarazanas, que si nos ponemos en el Alcázar y vemos hacia la izquierda, ahí está el Museo MAR, y ahora sí pueden poner la gráfica donde se ve en la arcada, que es la edificación del MAR. Perdón, para hacerlo pedagógico, las atarazanas eran astilleros de barcos. Sí. Los barcos de antes no eran tan grandes como la gente, como eso que vemos ahora. Entonces se entraba por la puerta del barco y se entraba a la edificación a repararlo. Mira, había que calafatearlo o algo. Mira, Gamal, esta edificación del MAR, del Museo de las Atarazanas Reales, fue una de las primeras edificaciones del siglo XVI. Era importantísima, tan importante es que le dio el nombre al barrio de las Atarazanas, que todavía lo llamamos el barrio de las Atarazanas. Como bien dice el arquitecto Michelén, fue el primer, sí, aquí lo tenemos, fíjense, fue el primer astillero. Les voy a aclarar que esta arcada de adelante fue construida posteriormente. Señor, pero yo tengo que confesar mi incultura, yo debo darme un tiro. Yo no he entrado a ese museo. Bueno, pero te invitamos formalmente. Todos los otros lo conozco muy bien. No, pero tú tienes una causa. Pero te vas a impresionar. Ahí yo no he Tú entrado. tienes una causa porque no has entrado, Luisín. Lo que pasa es que este museo se inauguró antes de la pandemia y solo estuvo unos meses y se cerró por la pandemia. Pero y ahora, claro que está abierto. No me iba a dar un tiro y ahora lo Mira hemos que yo te estoy hablando del reabierto. Museo de las Atarazanas. Sí, exacto. Entonces, este está... ubícamelo otra vez. Mira, tú ves la puerta que da a la avenida del puerto, la puerta, el arco, bueno, está por ahí pasaban los barcos. Frente a la puerta. Sí, lo que Gamal se refiere con que pasaban los barcos es que era un astillero. Un astillero es un lugar donde se construyen y arreglan barcos. En este no se llegaron a construir barcos, pero sí se llegaron a reparar piezas. A repararlo. Y
por el ¿Y mar. cuándo se vuelve Mira a la aperturar? Mira la puerta. Sí, sí, Oye, sí. qué foto más bella. Qué foto hermosa. más bella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón, un paréntesis para hacerlo pedagógico. Sí. Fíjense la diferencia en las arcadas que tiene el museo, que son de arcos de... De medio No punto. importa que los libros que pongan 200 tipos de arcos, solo hay 3. Sí. Hay un arco, el arco o es rebajado, o es de medio punto, que es medio círculo, sí. o es Sí. peraltado, como se hace en el gótico Nuestra Señora de París. Ese es un arco rebajado. El de adelante. Sí, el otro es de medio punto, los otros 3. Exactamente, Que fue muy usado en la época de María la Sanguinaria, precioso María eso. Tudor, Precioso, es precioso. que en honor a ella se creó un trago, el Bloody Mary. Qué honor, ¿eh? Que según los que beben mucho, quita la resaca el otro día por la mañana cuando te lo tomas. Eso para que se lo crean. Y el techo, tú me lo puedes, Sí, ustedes, sí, ambos sí. ustedes que son arquitectos. Antes de llegar al techo, Luisín, déjame decirte que la arcada donde están los arcos es una construcción posterior. Lo original, que es perdón, el original techo de atrás, exacto. son las bóvedas de atrás, que actualmente son 3 bóvedas, pero originalmente eran 2. Pero ahí nada más se ven 2. No, pero porque lo tapa, porque fíjate que no se ve, si pueden poner la otra foto, fíjate que aquí se ven 3 arcos en la las entrada, bóvedas en mira, las y que son están arriba. 4. Entonces la mata verde tapa la tercera bóveda, pero qué interesante. que fue construida posteriormente. Esta bóveda se construyó en el siglo pasado, cuando ya no se remodeló, porque no se Y remodeló, como sino que bóveda se al fin restauró. eran depositarios de qué? No, era un astillero primero y después era una aduana, un almacén Ok. real. Y por eso tuvo tanta importancia. Primero, vamos a remontarnos a aquella época. El primer asentamiento español, el primer astillero español, un lugar que se llamó las Atarazanas Reales, porque todo lo que se almacenaba en lo que es América iba a ese lugar que estamos viendo. Eran 2 bóvedas, repito, la tercera bóveda o nave se añade posteriormente y antes de que el fondo VIP, que fue quien construyó este museo con un costo de $2.6 millones. Un préstamo. Un préstamo. Cuando en lo que se hizo la remoción, Sí. los trabajos de reconstrucción de Que vamos a la fase 2 ahora. Sí, sí, del BIP. que lo vi que el presidente Abinader fue en estos días. Sí, y esa fase 2, rápidamente, pero para dar el Sí. dato, esa fase 2 va a afectar a algunos museos, por ejemplo el Museo de la Catedral, que hay que terminarlo, que es una maravilla. El mejor. Sí. Está la Fortaleza Osama, Hay unas obras prodigiosas. Gamal. impresionante, Que impresionante. están en un sótano Ahí. bien colocada, pero hay que bajar. Sí, hay que pero pedir tiene permiso. piezas valiosas. El Museo de las Casas Tengo un Reales túnel. y el Alcázar de Diego Colón, Que es precioso que también. fue hogar de la primera mujer de la realeza que pisó América, que es María de Toledo. No tenemos demasiado casada con información. el hijo de Colón. Pero, Y Mónica, yo quiero que me expliques. Vamos otra vez a la vamos foto, otra vez por a las favor, fotos, que son la para verdad que explicarme bellísimas. lo que está la verdadera identificación. Sí, vamos a poner otra vez la foto para verla. Existe pero una idéntica en Barcelona. no es idéntica, pero sí es parecida. parecida, Es también un astillero. Realmente quedan pocos astilleros en el mundo. No, la foto el de de los Barcelona, arcos, director. está una... Creo Vamos que a hay repetir. 4 o 5 astilleros solamente en el mundo. Esta que pasó era de la Casa de Tostado. Son las primeras, las que corresponden al mar. Entonces, para seguir con lo que dice Luisín, la de la derecha es añadida. Tengo para decirle que este astillero estuvo muy bien conservado, quizás por el mismo hecho de que la bóveda, que es curva, ¿no? Es una media circunferencia, es muy fuerte y resiste mucho. Ahí Sin está, embargo, en ahí las ruinas está. de San Francisco no pasó. Entonces, que las sí se características del destruyeron. diseño vienen desde su parte superior. Sí, desde las bóvedas. ¿Quién hizo esto? El remozamiento lo hizo el arquitecto Esteban Prieto, que son restauradores, especialistas, pero sí les digo que en un 80% esta edificación estuvo conservada, cosa que no pasó, por ejemplo, en el Alcázar, que más de un 50% estuvo destruida cuando se le hizo el remozamiento. Aquí no. De hecho, Aquí- originalmente el Alcázar tenía un techo a 2 aguas, Sí. no se usaba ese techo, o sea, Exactamente. era más Corrígeme beneficioso. una cosa, ¿la identificación es lo que está al lado o no lleva ningún nombre ni
La edificación que está al lado es el nombre, Mar. El nombre, el Mar por Museo Atarazanas Reales. Y mira qué bella coincidencia, que ¿por qué Mar? Porque son piezas de arqueología subacuáticas. Entonces, lo que vamos a ver ahí son cosas del mar o de cenotes, que son, bueno, por ejemplo, los tres ojos, para los amigos que nos están viendo, eso es un cenote, pero también puede haber cenotes o más pequeños o que no lo hay en México impresionante. Para un poco edificar a las personas, y vamos a abrir los teléfonos si quieren hacer. Claro, sí, por claro. supuesto. ¿Cómo se resuelve ahí en la zona el tema de los parqueos? Oh, ya tenemos un nuevo parqueo justo atrás del Museo del Mar. Detrás de ese museo se inauguró uno. Hay un parqueo nuevecito. Sí, aquí vino el parque ATR aquí vino y lo inauguró el presidente Abinader, ¿no fue? Sí, lo inauguró el presidente Abinader, y parqueo. gracias a Dios, porque qué caos es el parqueo en la zona colonial. Y más después que se han puesto estos. Y vienen otros. Y vienen otros. O sea que es una gran cosa. Y es bueno señalar también que el presidente Abinader tiene mucho interés en lo que es la cultura y los museos. Eso es uno de sus focos, claro, en su punto, donde tiene que ir después que se solucionen los problemas de salud, educación y demás, pero está muy interesado, es importante. Hay fotos del interior, porque Sí, mira, por esa favor. museografía no tiene nada que Es envidiarle interactiva, a un museo europeo. es interactiva, tiene videos interesantísimos, todas las piezas son originales, es bueno decir esto, excepto una réplica de lo que es. Míralo aquí. Ajá, esta es la Mira esa entrada. museografía. Estamos entrando en materia. Estamos entrando en materia. Vamos a ir pasando. Aquí tenemos algunos Mar, artículos. Museo Atarazanas Reales. Ajá, aquí tenemos un poco de la Sumamente descripción didáctico para que estudiantes. vamos a encontrar adentro. Tenemos inclusive en los videos en inglés y en español. Obvio que está la bandera española. Sí, porque obviamente fueron quienes dominaron los mares en esa época. Esto aquí nos explica de la réplica del Fuerte de la Navidad. Es bueno aprovechar la ocasión para decir que el encallamiento de la nao Santa María, que se llama nao porque era el barco más grande de los tres, todos recordamos que nos daban en la escuela que era la Niña, la Pinta y la Santa María. La Niña y la Pinta eran carabelas, que eran un poco más pequeñas que la Santa María, que era la muy grande para la época, que fue la que encalló el día de la Navidad. Entonces, con los restos de esta nao, se hace lo que es el Fuerte de la Navidad. Nosotros tenemos un video interesantísimo en el museo, tanto en inglés como en español, donde describe cómo se hizo este Fuerte de la Navidad y que fue el primer asentamiento español en América. Y amigos, es importante decir que Colón no pensaba establecerse en lo que es la isla que ellos llamaron luego la Hispaniola. Fue simplemente el albur del destino que nos eligió para hacer el primer asentamiento. ¿Por qué? Porque Colón viene con 3 naves, una se destruye y él no se podía llevar todos los españoles en 2 naves solas porque no cabían. Mónica, el primer asentamiento español en América en 1494, segundo viaje de Colón, Sí. en la Isabela, Sí. cerca de Puerto Plata, donde está la única casa de Colón en todo el continente, que tiene una vista que es alucinante del mar, es una cosa extraordinariamente hermosa. Están los cimientos de la iglesia y los cimientos de los almacenes. Sí. Muy interesante, y un cementerio, un enterramiento. Que ustedes están trabajando en eso en Cultura ahora también. Estamos trabajando, sí, porque quisiéramos que algún día la UNESCO la declarara Patrimonio de la Humanidad. Bueno, eso yo no sé cómo no se ha hecho, eso es urgente. Demanda más arqueología y una mejor puesta en valor. Pero La estamos arqueología trabajando en eso. subacuática, y me voy un poco a ese otro tema, es una profesión hasta cierto punto nueva. No, arqueólogos subacuáticos, de hecho, hay pocos en el mundo. Y vuelvo otra vez al tema que Gamal habla de la primera ciudad, que fue la Isabela, porque el Fuerte de la Navidad primer sitio, fue porque simplemente un asentamiento que es fruto de la casualidad, del encallamiento de esta nao Santa María, y Colón deja ahí a 39 españoles, los deja por un año mientras va a avisar a los reyes católicos que
que hay tierra de este lado, que hay riquezas, y cuando vuelve pues no había ni españoles ni fuerte, porque parece que una trifulca de lo que se le acusa a Caunabo, que incluso algunos dicen que era de origen caribe, que eran más guerreros, y de hecho... Era el más valiente, Caunabo, hay que resaltarlo más todavía. Sí. Y también les cuento que del segundo naufragio del que se tiene noticia en la historia fue justamente cuando se llevan los españoles a Caunabo preso para entregárselos a los reyes católicos, y lo hacen porque Colón no se quería hacer cargo de un prisionero, vamos a decir, tan valioso como era Caunabo, que era el jefe de una de las tribus más importantes pero muere en naufragio. Muere en el naufragio, y fue el segundo naufragio. Entonces el tercer naufragio, que también tenemos vestigios en el museo, fue el de la flota de Obando. Recordemos que Obando llega en 1502. Esta es la réplica del barco. Esta es la de la nao Santa María. Hecha por especialistas, es idéntica a la original. Idéntica a la original, y les cuento que todo esto tenemos noticias porque en el archivo de Sevilla, en aquella época, eran muy minuciosos en saber todo lo que salía de allá, de España, y todo lo que llegaba. Pero adivinen por qué eran tan minuciosos y tenemos tan buenas noticias. Adivinen por qué. Porque cobraban impuestos. Entonces, lo que entraba nuevo no podía entrar sin ese dinerito para los reyes. Entonces, por eso tenemos todas estas réplicas. Por eso que los reyes tienen tanto dinero. Exactamente. Todo. Si Luisín iba y llegaba con un reloj nuevo, lo revisaban y decían, usted tiene que pagar tanto por este oro que usted trajo. Bueno, dame enfatizar, Luisín, fíjate qué correcta museografía. Sí. Como están exhibidas esas piezas por siglos, clasificadas con su leyenda, con su cédula. O sea, el que va y aprende. Y fíjense que estas 5 piezas que están aquí, que estamos viendo ahora mismo, son piezas aborígenes encontradas en los cenotes de los que le hablaba hace un momentito, en el cenote de la Aleta y el Chicho, que están en el Parque del Este, y fueron encontradas por arqueólogos muy anteriores a lo que es la civilización europea ya asentada en la isla luego, y que tenían pues características religiosas. Estos cenotes, acuérdense que la religión es un ingrediente muy importante de la cultura dominicana, tanto por los españoles como por los indígenas antes, e incluso por los esclavos, como le llamo yo, por el maldito comercio de esclavos negros, también, que venían con sus propias creencias y religiones, de manera que en la gráfica anterior teníamos esas piezas taínas que se encontraron en cenotes. Aquí tenemos esta, sí, y la réplica de la que hablaba el arquitecto Gamal Michelén. Aquí tenemos una pantalla táctil donde nos muestran 14 naufragios alrededor de la isla de Santo Domingo, que los niños y los adultos tocan, y ahí se enteran de todo lo que tenemos en el museo. De cada uno de estos 14 naufragios tenemos piezas, de algunas tenemos muchas, de otras tenemos al menos una. Se dice que nuestra isla es la que más naufragios tiene alrededor. Y les cuento que el país está firmando la Convención de la UNESCO del 2001, de 2010, que dice que ya el que encuentra piezas en el mar, o sea, porque habían cazadores de tesoros antes. De hecho los hay. No se va a evitar del todo, porque ¿quién te va a decir? Cazadores son ladrones, ¿no? Sí. Sí, no, porque cuando tú te registras, el cazador sí, pero cuando tú registras, lo que se hacía antes es que se le daba una parte a la persona que hacía el hallazgo. Se usaba darle el 50%, y de hecho, la mayoría de estas piezas que tenemos aquí en este museo, que se encontraron en los 80, en los 90 y demás, así se hizo. Sí, las personas de aquí cuidaron de que se le dieran las piezas menos valiosas, pero se repartía. Ahora, esas cosas, los arqueólogos dicen que todo es bueno con esta firma, y yo
pienso que sí, pero nos limita porque nosotros no tenemos los recursos de sacar todos los tesoros que podríamos encontrar en el fondo del mar. Lo que sí estamos haciendo es tratar de hacer vínculos con universidades. Esa foto, bueno, esas fotos son artillerías de la flota de Obando. Del cañón. El cañón, esto es una lombarda, que es una, tenemos, y la más flaquita que se ve al lado es un verso, que son artillerías todavía rústicas que se encontraban en los barcos que eran carabelas y naos. Para pelear, por supuesto. Acuérdense que el mar era toda una aventura. Y después de esto, todavía en esta época, estamos hablando del siglo XVI, todavía los piratas no se habían alzado a la mar, vamos a decir. Pero ya siglo XVII y finales del siglo XVI fueron tiempos muy combatidos por los piratas. De hecho, aquí en la isla. ¿Cuántos recuerdo yo en la escuela Peña y Venable? Sí, no, y les cuento como un dato curioso, porque ahorita hablamos también de la Casa de Tostado, que el hijo de Francisco Tostado de la Peña, el primer poeta en América, el padre y el hijo se llamaban igual, él fue escribiente cuando llegó y el hijo fue el primer poeta, murió, fue el único, señores, oigan esto, fue el único de la isla que murió por una bala del pirata Francis Drake. El hijo de Francisco Tostado. Pero esto eran grandes. Sí, no, eran grandes. Pero quiero insistir en Luisín en la museografía, con lo bien que está. ¿Cómo se reconquistó? Se reparan, vamos a decir. Bueno, miren, tenemos lugares. Sí, tenemos lugares. De hecho, está el centro, la dirección de patrimonio subacuático, donde está Pedro Morales. La pólvora ahí. ¿Va adentro? Sí, eso tenía pero la pólvora estalla. Sí, pero era un boquete, como dicen. Pero ven acá. Sí. La conquista de Constantinopla se basó en el diseño de unos cañones. Sí. Podemos seguir para ver esta museografía tan. Fíjense, esto miren, hay que visitarlo. Mira. Déjenme decirles, fíjense, aquí esto que vemos que parece como un cambumbito, eran juegos de pesas. Acuérdense que lo que venían a buscar los españoles y luego posteriormente los ingleses, franceses y holandeses eran generalmente oro y plata. Entonces era un comercio de poco volumen y mucho valor. Entonces ellos pesaban todo lo que se llevaban, el oro y la plata, y de hecho la plata la almacenaban en discos como aquellos long play que usábamos, así uno arriba de otro, y las pepitas de oro y demás lo pesaban en esta forma. Estos son los naufragios. Muchos no tienen nombre, sino que se le da el nombre de donde se encuentran, el de San Juan, el de Punta Cana, si lo siguen pasando para llegar a otros. Estos son, fíjense, esta lupa es porque son piezas sumamente trabajadas, ya esto es siglo XVII. A medida que vamos pasando el tiempo, vamos encontrando piezas más finas. De hecho, más adelante vamos a ver también que se encuentran. Esto es el Pewter. Este barco le llamamos el barco del Pewter porque no se sabe muy bien de dónde su origen. Y el Pewter o peltre, ahora, si hay alguna de las señoras viendo el programa, ahora se compran estas bandejas que pesan bastante y duran mucho. Eso era el peltre, el Pewter en esa época. Y era un material de segunda. Estos platos eran como para los criados, que no es ahora. El Pero es un plato de sancocho. Más o menos. Y más allá después vamos a ver una olla de un sancocho que es del tamaño de esta mesa o más grande, porque mientras los barcos iban haciéndose más grandes, más personas cabían, entonces más había que cocinar, porque había que cocinar, ¿verdad? Y la verdad es que acordémonos también que cuando llegan los primeros barcos aquí no venían mujeres. Es que la vida en un barco no es fácil. Y cuando llega Colón con Américo Vespucio y toda esta gente que gritan tierra, por eso le llaman San Salvador esa isla, porque fue la salvación de aquella expedición donde ya todos estaban desesperados por llegar. Esto son partes de lámparas de gas para alumbrarse. Vamos a seguir viendo las fotos. Tenemos un video preciosísimo. Estas son monedas. Las monedas, primero que nos dan mucha idea de la historia.
tenían fichas, o sea, tenían sellos de dónde salían, quién lo hacían, y eran de plata, eran de oro y eran de otros metales. Eran, después del trueque, pues fue la forma de que ya yo no tenía que tener azúcar si era lo que te interesaba a ti, y tú tener carbón e intercambiárnoslo, sino que la moneda ya guarda un valor en sí, y esto hace que se pueda intercambiar de manera más fácil. Ahora que veo estas banderas, les cuento que hay, por ejemplo, a la hora que se hizo la museografía, venían muchos turistas rusos, que ojalá que así sea, siga siendo. Estamos dirigidos principalmente a los turistas de habla inglesa, rusa, francesa, principalmente. Tenemos el naufragio de dos grandes, de lo que se llamó la flota de Azogue. Azogue es el Mercurio. Entre ellos el naufragio de el Tolosa y el Guadalupe, que son barcos bellísimos. Que está muy bien registrado. Hay un libro que trabajó en el Pérez Montaz, yo lo tengo en casa. Muy bien registrado. Incluso hay un documental bellísimo, naufragó en la bahía de Samaná. Hay una historia bellísima. Hay una historia lindísima ahí. Sí, vamos a dar una pausa. Falta mucho que ver. Incluso hay una colección muy valiosa de la dinastía Ming. Sí. Porque había transporte de mercancía muy costosa para gente muy rica. Tenemos que cumplir unos compromisos comerciales. Déjame yo antes de la pausa decirle una buena noticia a los amigos, que los que vayan los miércoles y los domingos tienen mitad de precio. Happy hour. Sale, el segundo entra gratis. Fantástico. Vamos a una pausa, producción, y siga con nosotros.